la bienvenida a cada una de las personas que hoy se encuentran con nosotros en este momento especial de la versión del Carnaval 2025. Cuando nosotros hablamos de conversatorio sobre el Carnaval, pues prácticamente lo que buscamos es recobrar la memoria colectiva de nuestras comunidades, la memoria colectiva del territorio de Cañamón, Loma Prieta. En el día de hoy nos acompañan en este conversatorio los señores Pedro Vargas, descendientes de una de las guaraperías tradicionales de la guarapería del África, don Hernán Hernández, músico de la comunidad de Cipirra, y que en una de las versiones de nuestro carnaval obtuvo el galardón de guarapero mayor. El señor Efren Guapacha, músico de la comunidad de Cipirra, por tradición de la rondalla del grupo Atahualpa, y que acompañó también la entrega, las danzas del Inclumán, y acompañó a Gabriel García Márquez para la entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Gildardo Cañas Ramírez, profesor muy conocido y muy querido por la familia educativa de Río Sucio, Instituto Cultural. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Y el profesor Gildardo Cañas es descendiente de una de las guaraperías tradicionales de acá de la comunidad de Cipirra, y que hoy se vincula con el carnaval en torno a contar esas historias. Don Aníbal Restrepo, mayor de la comunidad de Cipirra, exgobernador del resguardo de Cañamón, Loma Prieta, hoy integrante del Consejo de Gobierno de Cañamón, Loma Prieta, defensor del proceso de recuperación de tierras en Cañamón, Loma Prieta, músico, compositor, integrante también de uno de los grupos de acá de la comunidad de Cipirra, grupos culturales, grupos musicales, los fraternales, el trío del cual también hace parte don Hernán Hernández. Con nosotros Gersaín Betancourt Becerra, hombre reconocido en el municipio, en el departamento de Caldas, y precisamente cuando buscamos recuperar la memoria es eso, cómo a través de la radio don Gersaín fue reconocido en este contexto regional a través de un programa que se llamaba Panorama Deportivo, ¿cierto? Fundador, y prácticamente a través de la radio nosotros conocíamos pues todos los acontecimientos deportivos, culturales del municipio, ¿sí? Entonces hoy hacemos ese llamado a la memoria. Está con nosotros profesor Gabriel Hugo González, líder cultural Matachil, también maestro de la institución educativa Río Sucio. ¡Bravo para los maestros! Y que no solo está en el carnaval de Río Sucio, sino que también hace presencia en cada una de las fiestas tradicionales que se celebran en el municipio. Eso también puede tener un nombre, estudiantes, ustedes, y precisamente en este conversatorio es lo que queremos nosotros rescatar, es lo que nosotros queremos volver a traer al presente, y cómo esas historias se van tejiendo en la consolidación de lo que es el Río Sucio cultural, lo que es el territorio de Cañamón, Loma Prieta, desde el componente cultural. Aquí tenemos a la mayora Livia Ramírez. Doña Livia, para este año también obtiene la denominación de guarapera mayor, al igual que don Efren Guapacha. Son los dos guaraperos mayores en esta versión del carnaval, y doña Livia, en esa búsqueda de la historia, pues encontramos que doña Livia también es descendiente de una de las familias tradicionales guaraperas de la comunidad de Cipirra,
Doña Livia es descendiente de la guarapería Mirasol, que tal vez fue una de las primeras guaraperías que existieron en la comunidad y que en el desarrollo del conversatorio vamos a saber la esencia de esta guarapería. Estas son las personas que en el día de hoy nos acompañan para movilizar este diálogo pedagógico, este diálogo cultural, pero también es un diálogo desde la memoria estudiantes. Yo creo que es muy importante volver a traer al presente esa historia cultural de nuestros territorios y cómo vamos consolidando una sociedad mucho más participativa, más cultural, más dinámica en torno a lo que son nuestras manifestaciones. A ustedes, estudiantes de la familia educativa de Río Sucio, a los maestros que hoy nos acompañan, el profesor Edgar, el profesor Gildardo, también lo vi, el profesor Héctor Fabio Cañas, a Diego Velázquez, a Eliana Medina, a cada uno de ustedes, la presencia suya de ustedes es fundamental para seguir fortaleciendo nuestro Carnaval del Guarapo. Entonces damos la bienvenida, damos la apertura en nombre de la Junta del Carnaval del Guarapo a este conversatorio. Lo que queremos es construir la historia del Carnaval del Guarapo desde la comunidad, desde la visión de cada uno de ustedes. Tal vez ustedes dirán, el guarapo es la bebida que embriaga, la bebida que emborracha. Parte sí, pero la esencia es como el guarapo se ha constituido en un elemento de resistencia cultural, ha sido un elemento por trascendencia femenina, ha sido un elemento político organizativo, ha sido un elemento cultural, ha sido un elemento educativo, ha sido un elemento desde la espiritualidad, porque en cada ceremonia espiritual hace presencia el guarapo como bebida de los pueblos originarios. Entonces a ustedes la bienvenida. Vamos a iniciar escuchando el himno del carnaval y esperamos que ustedes, el himno del carnaval del Guarapo, y esperamos que ustedes escuchen la letra porque también vamos a generar el diálogo en torno a la letra. Muchas gracias. No presentó a Checho. Bueno, y está Sergio. Sergio hace parte de la Junta también, ¿cierto? Checho. Sergio acompaña cada una de las actividades culturales de Cipirra. Sergio Cataño Hernández. Sergio hace parte de Los Serenos, el grupo de la Candelaria, que cada año se reúne a recolectar los fondos para la celebración del Día de la Novena que le corresponde a Cipirra. Entonces es un joven y de Cipirra son, que es la orquesta que tiene Cipirra. Entonces también... Imposible ignorarlos, sí. Exactamente, ¿cierto? Tal vez lo que busca el carnaval también es visibilizar todos los talentos que tenemos en la comunidad y que la comunidad no conoce. Muchas gracias. El himno... Entonces primero el del resguardo y después el del carnaval del Guarapo. Himno de los resguardo. Vamos a escucharnos dos estrofas. Por el sonido del pueblo
¡Volvemos para Cipirra! Bueno, entonces también agradecemos en este espacio la presencia de Jason Aguirre de Loma Prieta Radio, quien está haciendo la transmisión en este momento en vivo. Jason, es sobre el conversatorio. Es una de las formas como la tecnología también nos permite mostrarle al mundo lo que es la tradición de nuestras comunidades. Entonces, muchas gracias Jason, a Loma Prieta Radio por hacer presencia en este conversatorio. Entonces, haciendo alusión a nuestro himno, nos vamos para Cipirra, ¿qué? A tomar guarapo y a hablar del guarapo. Es hoy, al sobre guarapo dice nuestra guarapera mayor. Entonces hoy, precisamente, en términos de lo que es nuestro himno, que nos dice nos vamos para Cipirra a tomar guarapo, hoy en medio de esa tomada de guarapo vamos a hablar del guarapo. Escuchamos el himno y el autor es Eberto Hoyos. Y vamos a empezar hablando del autor del himno. Y bueno, entonces acá nuestros panelistas nos hablan de el himno de nuestro carnaval, se llama El Pateador. Ahorita vamos a tal vez a descifrar por qué se llama El Pateador, y la letra es de Eberto Hoyos y la música es de Andrés Trejos, ¿cierto? Y posteriormente el grupo Saqueazipa, que nace en la comunidad de Cipirra, con muchos sus integrantes, sus primeros integrantes fueron de la comunidad de Cipirra, hoy ya son parte otros jóvenes del municipio, ¿cierto? Entonces vamos a que nos cuenten nuestros historiadores, estas son las historias locales, que nos cuenten quién era Eberto Hoyos y Andrés Trejos. Entonces, ¿quién nos cuenta? ¿Dónde está ahí? Gracias. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
Eberto Hoyos Rojas, profesor polifacético, integral. Enseñaba no solamente las cátedras que le asignaban, como era la música. En ese tiempo enseñaban música en los colegios, ya no enseñan música. Él enseñaba también artesanías. En el primer año de bachillerato nos enseñaban a hacer artesanías y aprendimos inclusive a dar los primeros pasos tocando piano. Y el profesor de música del colegio, los fundadores en ese tiempo, era don Eberto Hoyos Rojas. En ese tiempo hay que recordar que los profesores eran integrales, eran poetas, sabían inclusive varios idiomas, escribían libros. Conocí profesores que sabían latín. Conocí al profesor Eberto Hoyos, el autor de la letra del Pateador. Lo conocí como un hombre totalmente integrado a lo que era la labor pedagógica. Inclusive se metía hasta la parte deportiva. En esos tiempos los profesores, inclusive había profesores que se dedicaban por las noches a alfabetizar y a colaborar con los alumnos que venían retrasados en algunas asignaturas. Y especialmente en las veredas, los maestros que se quedaban allá durmiendo iban a las casas por las noches a alfabetizar. Eso se acabó. Eso era voluntario. Los profesores con eso le pagaban a las comunidades rurales, les pagaban las bondades que ellos daban a su permanencia allá en las comunidades. Entonces, Eberto Hoyos fue un profesor integral que le compuso el himno al carnaval al Guarapo de Cipirra, que hoy se celebra su gran carnaval. Andrés Trejos Correa también fue profesor, también integral. Fue un gran poeta que terminó sus últimos días en la ciudad de Pereira. Allá falleció y nos dejó una camada de filósofos, poetas, músicos que todavía residen en la ciudad de Pereira. Cuando la colonia de Pereira era muy fuerte, los hijos de Andrés Trejos Correa eran los estandartes de esta cuadrilla carnavalera. Ya la cuadrilla de Pereira prácticamente desapareció, y es un llamado que le hacemos a la Junta del Carnaval, porque hay que volver a las ciudades a motivar las colonias, a reintegrarlos para que regresen al carnaval. Hoy tenemos una llegada de colonias el día sábado, el carnaval de Río Sucio, pero entonces es muy importante que se reaviven las colonias de las principales ciudades. Donde vivo yo está bastante caída, hay que motivarla, y esto es una labor que debe realizar la Junta del Canciller, que es el encargado de estas tareas. Así pues que el reconocimiento hoy para Eberto Hoyos Rojas, el autor de El Pateador, el himno del Guarapo de Cipirra. Como también la pedagogía, el ser maestro, ha tenido como esa relación con lo que es el guarapo, ¿cierto? Desde su visión le escribieron al guarapo, a esa bebida que se fabricaba en Cipirra. Ya le doy la palabra al profesor. Entonces la pregunta sería, ¿por qué creen que se escribió El Pateador? Antes de la pregunta, don Gildardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Como se dieron cuenta tal vez en la euforia que hicieron los compañeros, yo fui profesor en la institución educativa de Sucio, y Gabriel Hugo y mi persona, más que todo Hugo me acompañó a mí, y Saúl Ospina, y el desaparecido primo hermano de nosotros, Jorge Eliezer Caña. Nosotros grabamos
ese pateador que suena ahí. Porque después lo grabaron, posteriormente lo grabaron otros compañeros y no dio. Las voces de nosotros están ahí. Tal vez la primera voz donde dice nos vamos a Cipirra, es la primera versión es la voz de Gabriel Hugo. La primera voz que sale en el pateador al principio era mía. Cuando ya entra la voz en las estrofas, es la de Saúl. Para redondear un poco la cuestión de la historia del pateador y la historia del grupo que lo grabó, porque es necesario dar a conocer el grupo que lo grabó, que es el grupo Zacarazipa. Yo vi estudiante lo mismo que fueron ustedes, estudiante inquieto, y me perdonan, ahí ciego. Yo vi, me perdona que me meta personalmente ahí, yo vi uno de los principales personajes aquellos en Cipirra de los jóvenes que me metí en la izquierda. Y entonces, al meterme en la izquierda, yo fundé aquí en Cipirra, fundé un grupo de teatro, que en ese entonces también estaba en el grupo de teatro como el Calango, que formó Oscar Henao Carvajal, Omar Marín. Entonces yo pertenecí también al TPR, pues, teniendo el grupo de acá. Para que ustedes sepan, estudiantes, de dónde también nació el grupo que grababa este pateador. El grupo nació aquí aproximadamente en 1983, aproximadamente. Lo fundé, primero fundé, como decía anteriormente, el grupo de teatro que llamó El Corcho. Después lo formamos como Grupo Teatral Cipirra, Grupo Juvenil Teatral Cipirra, TPJ. Un día, en un ensayo aquí en una casa que hay aquí encima del Oasis, donde una educadora también que ya falleció, doña Mila Hernández, Leonida Hernández, nos fuimos a hacer un ensayo de Zacarazipa y comenzamos no se llamaba Zacarazipa y no el grupo de teatro, y comenzamos por obligación a cantar unas coplas llaneras. Recuerdo la obra se llamaba Bajo la piel está la lepra, y así posteriormente nos fuimos montando cuando don Osiel Tapasco, esposo de Elena, nos escuchó cantar. Y un muchacho, ustedes que vienen de raíces musicales, porque veníamos de raíces musicales, que conmigo eran 8 personajes, primos hermanos. Entre esos estaba la familia Aníbal, que Aníbal es primo hermano de nosotros, Aníbal es Restrepo Cañas. Formamos el grupo, dijimos que es verdad. Nos prestaron, don Miguel Uchima nos prestó el tiple que Saúl estaba comentando en Colombia. Nada más era un solo tiple, una sola cosa. En mi casa yo busqué donde anteriormente se guardaba la ropa en unas canecas de ¿cómo se llama eso? De papel, de cartón. Y eso trae una tapa, y yo comencé a dar esa tapa. Y conseguí unos palos y comenzamos, ese fue el primer doblante que tuvo Zacarazipa. Y así fuimos montando las canciones, y se nos olvidó el teatro. Y desde 1983 hacia acá, Zacarazipa, 8 integrantes. Después se vinculó Gabriel Hugo, vinculamos a Nedim, que es también de aquí, Nedim Chima, que es de acá. Y posteriormente, cuando el grupo fue evolucionando, ya se fueron metiendo más hasta que quedamos aproximadamente 14 en estrena, con los bailarines, porque Gabriel Hugo, la última, también bailaba. Entonces vimos la necesidad de montar algo de Río Sucio y montamos el pateador. El pateador es una rumba criolla, como lo dijo el Saín de los maestros Eberto y Andrés. Rumba criolla. Los primeros que lo grabamos fueron los primos, entre los primos, y Gabriel Hugo, que tiene la voz ahí, pues también cantaba. Pero esa es la primera versión la que ustedes escuchan ahí en el pateador. Posiblemente, ya metiéndonos a la cuestión de la pregunta del pateador,
pues ahí ya caen un poco de connotaciones literarias, de dichos, de cosas que tal vez el maestro Esaí nos puede ilustrar más en ello, porque él es un gran escritor también, él tiene muy buenos libros. Pero yo sacaba la conclusión así personal de que pateador es que este líquido lo pone a uno hasta patear, lo pone a uno a brincar, posiblemente, pues en mi pensar, tal vez ahí nos va tal vez a orientar la palabra de pateador. Ahí, ¿tú nos puedes colaborar ahí? Sí. Se compara una embriaguez del guarapo con un potro brioso, un potro pateador. Toda persona que toma guarapo regularmente termina siendo pateado por los efectos etílicos del guarapo. Ahí Eberto Hoyos tomó etimológicamente esa palabra de pateador, de patear, de que lo patea uno. Y entonces, de ahí viene ese nombre tan especial del pateador que tomó Eberto Hoyos para componer esta canción tan popular y tan pegajosa. Entiendo yo que una de las primeras versiones del pateador fue en la voz de David Quintero Gutiérrez. No. David entró después, posterior. Aclaramos. Cuando nosotros grabamos por primera vez el pateador estaba Gabriel Hugo, que era el único desconocido de nosotros, hablando familiarmente, Gabriel Hugo, y eso por familiaridad conmigo como profesor. Pero estaba, lo grabamos Saúl, Jorge, Herman Restrepo, Héctor ya estaba por fuera. Y un personaje que nunca se me va a olvidar, que también está la voz ahí porque los dos hicimos primera. En esa grabación estuvo John Herman Ocampo, en la primera. John Herman Ocampo también estuvo ahí. Richard que nos ayudó con el charango, pero las voces principales ahí eran Saúl, Jorge y mi persona, cada uno tenemos las tres voces. Posteriormente, cuando nosotros, en el caso mío, cuando yo partí a ejercer mi docencia a la normal de señoritas de Aguadas Caldas, David me reemplazó a mí como la primera voz. David me reemplazó a mí, ahí es donde ya vino David. Listo. Muchas gracias. Listo, profesores. Entonces, ya hemos encontrado acá esa raíz de lo que es el pateador. Don Gersaín nos dice que etimológicamente o metafóricamente podríamos decir, hacen la comparación de lo que es el guarapo con un potro brioso, ¿cierto? Con un potro chúcaro. Nos dice acá el caballero bueno, que ya lo voy a presentar. Entonces, mire, ¿qué pasa con los potros briosos? ¿Qué pasa, estudiantes? Tira pata, nos dicen por acá. ¿Qué más pasa con los potros briosos? Los que son caballistas. ¿Qué pasa con los potros briosos? No se dejan manejar. ¿Qué más no dejan? ¿Qué pasa con esos potros briosos? Se desbocan, ¿cierto? Entonces miremos que ahí el autor se desbocan a tomar, claro, así como ustedes van a quedar ahorita, ya están tomando los primeros, se van a desbocar, seguir tomando en la noche. Entonces miremos que ese título del pateador está relacionado con tal vez la actitud, los efectos que se puede generar el guarapo como bebida en la persona. Y también nos dice el himno, al que es forastero lo hacen comprar hasta que quedan sin más que empeñar, ¿cierto? Entonces puede ser que como ustedes ya empezaron a tomar, pueden quedar hoy sin más que empeñar, ¿cierto? Y también nos dice,
Cachos y dichos se ponen a contar. Con el profesor Gildardo Cañas, cuando estábamos hablando de la letra del carnaval, decíamos que querían representar con la palabra cacho, y hablando ahí con otra persona que llegó, con Francia Abreu, nos decían, desde los mayores, desde las personas mayores dicen, me pasó un cacho. Entonces cacho puede ser un suceso que le pasa a esa persona. Entonces cachos y dichos se pone a contar. ¿Qué está diciendo ahí? Que con solo tomarse una copita, 2 copitas, 3 copitas, ya empezamos a hablar, ¿sí? En tiempos modernos, para nosotros un poquito ir despegando el lenguaje, nos llevan donde el fonoaudiólogo. En tiempos pasados, el guarapo también era un componente que nos ponía que hablar. Y desde la creencia de los mayores se dice que cuando un niño no habla, ¿qué le podemos dar? No guarapo, sino vino, ¿cierto? Que vino para que pueda hablar, ¿cierto? Entonces, mira, vamos buscando ahí como las relaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del himno del carnaval, del guarapo, cuando hablamos del pateador, llegamos como a esa génesis de encontrar que los autores fueron maestros, o sea que desde la pedagogía, estudiantes, desde la escuela, desde la docencia, se estaba pensando en esa bebida ritual, ¿cierto? Desde esas figuras literarias, y prácticamente el himno es un poema al carnaval, ¿cierto? Entonces muchas gracias. Y el pateador porque genera efectos fuertecitos en quien lo consume. Entonces gracias por hablarnos del autor, del intérprete, de los compositores, y de los significados, que es lo que pretendemos en el marco de la Junta del Carnaval, recuperar significados de lo que es nuestra fiesta. También nos acompaña hoy en este evento don Darío Tapasco, de la comunidad de San Marcos. Don Darío, conocido como el caballero bueno, caballero de San Marcos, que claro, que don Darío ya tiene un valor agregado, y es los sabores del guarapo. Entonces darle la bienvenida, don Darío, por estar con nosotros en el carnaval. El aplauso. Responsable del famoso guarapo San Marcos, entonces. Correcto, muy reconocido por el guarapo de San Marcos, nos lo dice el profesor Céspedes, ¿sí? Entonces, gracias por estar, gracias por hacer parte de esta historia, de esta tradición. Bueno, entonces vamos a continuar hablando del guarapo. El guarapo en la comunidad de Cipirna siempre estuvo relacionado con la mujer. Por eso las guaraperías tradicionales en Cipirna llevan el nombre de mujer, o sus impulsoras son las mujeres. Entonces tenemos la guarapería Mira el Sol, que es de las primeras guaraperías que se reconocieron, donde estaba doña Marcelina Ramírez. ¿Ya? Nos venimos y hablamos de la guarapería de doña Carmen Pinasco, que era la Pradera. La guarapería del Limón, doña Rosalba Tapasco. Guarapería de doña Conchita González en la última copa. Guarapería de Gloria Hernández en la última copa. Guarapería de las Guapachas en la cuchilla, que hoy les decimos las marujas, y que son Carmen, Rosa y Maruja. Maruja. Tenemos la guarapería de las Trejos, también mujeres. La guarapería de doña Teresita Cañas, que hoy el tubo, que es de doña Teresita Cañas, que hoy la tiene doña Olga, su hija. Entonces también vamos mirando cómo el tema de la guarapería es un
efecto un elemento heredado, pero se hereda por la línea femenina. Tenemos la guarapería de doña Blanca González y su dueña era Blanca. La guarapería del África, de donde es don Pedro, que estaba doña María y ahorita le heredó doña Carmen, ¿cierto? Doña Carmen. Tenemos la guarapería de Francia, que es una de las recientes, la guarapería del Prado, Manhattan, pero que la está atendiendo o le está administrando Francia Uchima. Entonces miramos cómo el acto de la guarapería o del guarapo en nuestra comunidad es un acto de resistencia, es una de las actividades productivas, pero también más que productiva, es un acto de encuentro, es un acto de integración, porque en torno al guarapo, entonces llegan allí, toman su botellita, pero alrededor de esa botella, de esa toma de guarapo, entonces está el alimento, ¿cierto? Hay esa relación entre lo que es la bebida y los alimentos. Entonces ahorita vamos a hablar de lo que fueron las guaraperías acá tradicionales en Cipirra y cómo los guaraperos tradicionales venían de otras partes, venían de Medellín, venían de Río Sucio. Acá hablamos de Boterito, de los Mápura, de Mamolas, de Chindo, de todos estos. Entonces, el guarapo también les dio el reconocimiento a ciertos personajes que están. Hoy encontramos a Osama, le decimos Osama, pero que esa toma de guarapo también configuró el renombre de muchos personajes acá en el municipio. Entonces vamos a hablar de esos personajes guaraperos. ¿Quién toma la palabra? Pero vamos a hacer una aclaración aquí. Por eso ven estos conversatorios. Aquí con el compañero, es que uno de los, yo también soy guarapero y soy guarapero, pero yo soy el menor de ellos. Con 68 años, pero soy el menor de ellos. Efren tiene mucho conocimiento acerca también de esta cuestión de guarapo. Ahorita conversando acá con él, y lo vamos a lanzar públicamente, hay tal vez y posiblemente vamos a herir sentimientos acá, pero por eso es que ven nuestros conversatorios. Efren me acaba de decir acá que en 1932-33 comenzó a surgir aquí el guarapo y que los primeros que lo trajeron aquí a Cipirra no fue don Andrés Guerrero, sino que fue don Sergio González y don Manuel Moreno. Y yo le creo más alto a este lado acá, de don Sergio González y de Manuel Moreno, le creo. Entonces, que posiblemente lo cogió también una parte de la fórmula y toda esa cuestión en Pueblo Viejo, pero en 1932-33 dice aquí fue que comenzó a surgir la cuestión de las guaraperías acá, y también hacemos un recuento porque no las podemos mencionar todas. Aproximadamente está entre 87 a 92 guaraperías que se hicieron en tiempos pasados, porque mientras Sandra iba mencionando nombres, él me iba diciendo otros, pero entonces nos va a alargar más esta situación acá. Bueno, yo personalmente quiero hablar acerca de la guarapería Mirasol, que anteriormente se llamaba Mirasol, y que nosotros en compañía, porque Lidia, la guarapera mayor que la Ana,